En Filipenses capítulo 2, desde el versículo 12 y hasta el versículo 18, leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, tú eres grande y misericordioso. Eres clemente y compasivo, tardo para la ira. Pero tú de ninguna manera darás por inocente al culpable y dejarás impune a aquellos que impenitentes endurecen en su pecado. Así entendemos nosotros, buen Dios, que podemos acoparnos bajo tu misericordia, buscándote con corazones contritos y humillados, rogándote el perdón por nuestros pecados, por nuestras malignidades, por nuestras iniquidades, por nuestros pensamientos, palabras, acciones que no son conforme a tu palabra. Nosotros venimos a ti pidiendo perdón primeramente por nuestros pecados, pero también rogando tu misericordia, porque eres clemente y compasivo, Señor. Ten misericordia conforme a la muchedumbre de tus piedades. Ten misericordia, apiádate de tu pueblo. Rogamos, como es costumbre, Señor, cada día del Señor, rogamos dos cosas. Bendito Dios, que des un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, un oído dócil a tu voz, a este pueblo que te ama y se ha congregado aquí el día de hoy. Danos un corazón humilde para escuchar tu palabra, para retener tu palabra, para amar tu palabra, para entender tu palabra y por último para obedecer y vivir tu palabra. Danos, Dios, corazón para entender, oído que escucha, ojo que ve. Danos, Señor, esto. Te lo rogamos. Favorece a tu pueblo, Señor, con estas bendiciones. Pero también te rogamos, Señor, que ahora cuando tu palabra debe ser expuesta, y que es uno de los momentos más solemnes de nuestro servicio hacia ti, Padre, que tú puedas ser glorificado en todo, primeramente. Que cada sentencia, cada afirmación, cada proposición hecha desde este púlpito enaltezca tu nombre y en nada te agravie, Señor. Sino que todo, Señor, tú seas magnificado, tu gloria sea magnificada, que tú seas mostrado como portentoso, como dueño de nuestras vidas, como salvador y redentor de nuestras almas. Pero que también, bendito Dios, en la exposición de tus palabras sean alumbradas nuestras almas. Permíteme, Señor, como instructor de tu palabra, no desviarme, Señor, a derecha o a izquierda de lo que tu bendita y santa palabra manifiesta y revela. Reprende, examina, disciplina mi vida y no me permitas apartarme del camino recto que delante de mí ha sido colocado en tu palabra. No dejes que mi pie, Señor, se aparte de tu camino. Manténme dentro de tu camino para hablar a tu pueblo, Señor, para hablar a tu pueblo, para hablar a tu asamblea, a tu iglesia, como delante de ti y de parte de ti. En Cristo Jesús nuestro ruego está en tu presencia, Señor. Nuestra súplica, como dice tu palabra que deben ser las oraciones, súplicas y ruegos y no exigencias y demandas. Aquí estamos delante de ti, bendito Dios, rogando tu presencia favorable en tu pueblo como tú lo permitiste, Señor, derramando bendición y vida eterna hasta que sobreabunde. Aquí está tu pueblo, Señor. Bendícenos hoy por medio de la exposición de tu palabra. Sí, reprende nuestras vidas, exhórtanos, estimúlanos a vivir esta vida
para Cristo Jesús, para la gloria de aquel a quien llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en nombre de Él, a ti oramos, Padre. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Continuamos con nuestra exposición de Filipenses capítulo 2. Hemos estado viendo en este hermoso capítulo que nuestro hermano el apóstol Pablo comienza su capítulo hablando acerca de que ya que en el cuerpo cristiano en Filipos habían recibido la consolación de Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el efecto entrañable, la misericordia, todas estas cosas las habían recibido de parte del Señor. El apóstol Pablo urge a los filipenses a completar el gozo del alma que había en el apóstol Pablo como ministro que fundó la congregación en Filipos. Y comienza luego a exhortarles acerca de que sean humildes, que sean serviciales, que sean abnegados, y que todo esto, procurando la unidad y procurando dar gloria al Señor, lo hicieran siguiendo el magnífico ejemplo de Cristo. Vimos también por la palabra del Señor que Pablo utilizó el ejemplo de Cristo para guiar el pensamiento de los filipenses a colocarse en Dios, sus pensamientos en Dios. Vimos como la doctrina de la humillación de Cristo, Pablo nos muestra cómo Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria celeste y este Dios se vistió de carne para venir a este mundo, humillándose a sí mismo, y estando en condición humillada, se humilló aún más sirviendo al hombre hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, muerte de maldición. Se hizo maldito para bendecir a los malditos, y su bendición la traspasó a quienes estaban bajo maldición. Inmediatamente vemos la doctrina de la exaltación de Cristo, por cuanto se humilló tanto y hasta lo sumo Dios le exaltó y le dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo el mundo doblegue sus rodillas ante Él y confiese que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Señor de todo. Y hemos entrado en la segunda parte de este capítulo, que nos habla acerca precisamente de que debido a este ejemplo que el apóstol da acerca de Jesucristo, los hermanos en Filipos tenían entonces el deber de ocuparse con temor y temblor de la salvación que Cristo les había dado. No significaba esto que la salvación dependía de ellos, como ya lo vimos en el capítulo pasado, en el capítulo 1, sino que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. Entonces los creyentes debían ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse en su salvación con temor y temblor. ¿Haciendo qué cosa? Obedeciendo cada una de las demandas que el Evangelio requiere de aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Y lo último que estuvimos viendo estaba en el 14 y el 15, que todas estas cosas debían hacerse sin contienda, sin murmuraciones. El creyente obedece la palabra del Señor sin murmurar contra ella, contender contra ella. Usamos variados ejemplos en la Escritura del pueblo de Israel en el desierto, en sus continuas murmuraciones y contiendas contra Dios, y cómo Dios enojado los destruyó y los hizo perecer en el desierto por incrédulos, contenciosos y murmuradores. Así entonces el apóstol Pablo, al dar esta reprensión, les dice que deberían ser así, irreprensibles, sencillos o puros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, de la cual cada uno de los que son creyentes en Cristo resplandecen como luminarias en ese mundo. Y llegamos así entonces al versículo 16, del cual estaremos hablando el día de hoy, 16, 17 y 18, con el favor de nuestro buen Dios. Así entonces el apóstol Pablo nos habla que los filipenses debían ser irreprensibles, puros e hijos de Dios, sin mancha, mostrarse como hijos de Dios sin mancha, buscando la pureza tanto externa como interna, para que su testimonio no fuera tropiezo a quienes se les predica el Evangelio. Hablamos de ello en demasía la semana pasada.
Así entonces Pablo continúa hoy diciendo: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Comencemos nuestro primer paréntesis en la expresión de Pablo: asidos de la palabra de vida. Pablo, quien está instruyendo a los filipenses a través de su carta y que espera que ellos entiendan cuál es el ejemplo que deben seguir, el ejemplo de Cristo, de humildad, servicio y abnegación sacrificial, manda que ellos no tengan un testimonio que sea de tropiezo a aquellos que están en el mundo, sino que al contrario, ellos sean luminares en el mundo, se comporten como luminarias en el mundo. La semana pasada veíamos precisamente que así como el sol brilla y con este brillo carga, por así decirlo, la luna, y la luna refleja como luminaria la luz del sol sobre la tierra, una luz menor pero una luz reflejada del sol, así el creyente debía cargarse con la luz del Evangelio de Cristo mismo, que es la luz, y reflejarla en un mundo que perece atestado en tinieblas, las tinieblas de la maldad y del pecado. Aquí Pablo básicamente insiste en lo mismo al decir asidos de la palabra de vida, o más propiamente, como traduce Hendrickson y otros, sosteniendo en alto la palabra de vida. La idea en la sentencia es tanto retener la palabra de vida como sostenerla en alto. Digamos que fusionando la idea sería sostener en alto la palabra de vida fuertemente, de modo que no se caiga. La analogía se nos presta precisamente para que entendamos que somos plataforma para que la palabra del Señor brille con su luz para alumbrar a otros y hacerlos llegar, por supuesto, a la luz a la cual nosotros hemos llegado. Ahora, aquí nosotros podemos ver que Pablo básicamente está insistiendo en lo mismo que ya les había dicho a los filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay una preocupación en el apóstol Pablo que le insiste explícita e implícitamente a lo largo de todos estos dos capítulos. Y es que la conducta, el comportamiento, el desarrollo conductual de los filipenses debe estar acorde a la predicación del Evangelio que a ellos les fue confiado. Los filipenses no solamente debían predicar el Evangelio, ellos debían sostener en alto el Evangelio, sostener en alto la palabra de vida. Y la forma adecuada para mantener en alto la palabra de vida era llevando un testimonio de vida que concordara con las palabras que ellos predicaban. Era entonces así, por supuesto, incongruente que un pueblo que predica acerca de la santidad fuera profano. Un pueblo que predica acerca de la justicia tuviese miembros injustos. Un pueblo que predica acerca de la obediencia a Dios fuera desobedientes o desleales a las promesas o responsabilidades. Y así continuamente pudiéramos utilizar muchísimos ejemplos para nosotros entender que la palabra del Señor no solamente debe ser predicada, sino sostenida en alto por nuestra conducta y testimonio. Amén. La labor de brillar como luminarios en medio de las tinieblas del mundo se lleva a cabo no solo predicando la verdad, sino viviéndola. Ahora, en las Escrituras, hermanos, a menudo se nos muestra la luz de la mano con la vida. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, vemos allí que no solamente viene a referir la luz, el Señor, no, hágase la luz por el fiat poderoso de Dios, hágase la luz. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas y hace una separación entre lo alumbrado y lo tenebroso. Pero también vemos al Espíritu de Dios andando sobre la faz de las aguas, ¿no? Revoloteando como un águila sobre su nido, empollando la vida sobre la tierra, ¿sí? Cernido sobre la faz de las aguas para vivificar en donde antes no había vida. Vemos la luz y la vida trabajando consonamente allí. Cuando llegamos al Nuevo Testamento no cambia la cosa. Vemos en Juan capítulo 1 que a nuestro Señor Jesucristo se le llama la luz y la vida también. De hecho, si vamos allá para leerlo rápidamente, en Juan capítulo 1, en el versículo 4,
La palabra del Señor dice, en Él estaba la vida, se refiere a Cristo, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vemos esta unificación entre luz y vida también en la persona de Jesucristo. Y cuando encarna en este milagroso y portentoso hecho, cuando Dios encarna, la persona del Hijo encarna, vemos allí entonces que la luz y la vida encarnan para traer precisamente luz y vida a un mundo que está en tinieblas y mortandad o muerte. Ahora el apóstol Pablo, precisamente hablando acerca de ello, sabiendo que el Señor Jesucristo es luz y vida y que sus palabras son luz y vida, manda a los filipenses a que estén sosteniendo en alto firmemente la palabra de vida. Ellos no solamente son luminarias en el mundo para alumbrar con la luz de Cristo, ellos son quienes sostienen la palabra de vida para vivificar a aquellos que están muertos, como el apóstol Pablo dice en Efesios, es su carta a los Efesios capítulo 2, que estaban muertos en delitos y pecados, muertos, inertes, carentes de vida, cadáveres espirituales, sin poder tener alguna forma de comunión con Dios. Es necesario que los filipenses entendieran que debían sostener en alto la palabra de vida, esa que había vivificado sus vidas y que por medio de ella serían vivificados aquellos cuantos el Señor llamara. A la palabra del Señor también se le suele llamar vida y luz. Esto lo veremos un poquito más adelante. A la palabra del Señor también se le suele llamar vida y luz. Por ello se dice la palabra de vida siendo sostenida en alto. Ciertamente el sostener en alto y fuertemente la palabra de vida, Dios demanda de ellos una vida santa. Esto es, una vida apropiada como plataforma sobre la cual la luz de la vida divina puede brillar para alumbrar a otros también. Este es el asunto. Si los filipenses verdaderamente creían a la palabra de vida, entonces estaba la palabra de vida morando en ellos. Y si la palabra de vida estaba morando en ellos, la vida de ellos no podía ser distinta a la palabra de vida que ellos estaban profesando creer y abrazar. ¿Se entiende? La vida debía ir consona con la palabra de vida que ellos habían recibido y con la que ellos manifestaban estar de acuerdo. Ahora, cuando los creyentes filipenses sostienen en alto la palabra de vida, guían a otros a la luz y vida de la que ellos mismos han participado. Vale acotar que es una total incongruencia que cualquiera de los que de alguna manera comunica a otros el evangelio, la palabra de vida, la palabra del Señor, es completamente incongruente que viva de una manera distinta a la palabra que se supone es su norma de fe y conducta. Y esto es lo que básicamente Pablo estaría por implicación diciendo a los filipenses. Ellos deben sostener en alto y firmemente la palabra de vida. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a esa palabra de vida. Sin duda alguna, muchos de nosotros habríamos podido notar en algún momento de nuestras vidas alguna persona que dice una cosa y vive otra. Y que cuando vamos a revisar entonces lo que dice la palabra del Señor, encontramos que esa forma de hipocresía sencillamente era detestada por el Señor. Por ejemplo, nuestro Señor, aplicando las palabras de Isaías a los fariseos, le decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Eran hipócritas. De hecho, por eso decía el Señor Jesucristo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Decir una cosa y vivir otra. El creyente, aquel que es verdaderamente cristiano, no puede decir una cosa y vivir otra. Si profesa fe en la palabra de vida, toda su vida, toda su alma debe estar contenida de esa palabra de vida. Y de tal forma que su testimonio no sea un tropiezo para la predicación del evangelio que él dice creer. Ahora, la misma figura que utiliza el apóstol Pablo nos refiere a que los filipenses fungieran de alguna manera como forma de candelabro, ¿sabe? En el candelabro se colocaba la vela con la flama, con la luz. Así entonces la analogía convoca al pensamiento o evoca en el pensamiento la idea de un candelabro. Los filipenses como candelabros y Dios colocando la luz sobre el candelabro.
sosteniendo firmemente la luz, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y esto nos lleva sin ninguna duda a las palabras que podemos rememorar de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, ¿cierto? Desde el versículo 14 y hasta el 16, Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dice: nadie pues toma una luz y en el candelabro, en el candelero, lo va a colocar debajo de un almud. Eso no se hace. Al contrario, se coloca el candelabro arriba sobre la cabeza de todos. ¿Para qué? Para que los que están en la casa, los que moran en la casa, no tropiecen en tiniebla, sino que sean alumbrados todos los que están en la casa. Y concluye nuestro Señor Jesucristo en el 16 diciendo claramente: así alumbre vuestras buenas conductas, vuestras buenas obras a la gente del mundo, para que ellos puedan glorificar al Padre al ver vuestras buenas obras. Cristo, al igual que el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses y en todas sus cartas, no estaba interesado únicamente en que el pueblo del Señor tuviera fe en Él, sino que después de tener fe, habiendo sido justificados gratuitamente por esa fe, ahora vivieran conforme a esa fe. Como dijera el apóstol Pablo en otra ocasión, la fe que obra por el amor, la fe que actúa, acciona o se energiza por medio del amor. La fe sin obras en ese contexto, como dice Santiago, Jacobo, el hermano de nuestro Señor, es muerta. La fe se manifiesta por medio de esa buena conducta y de esas buenas obras, la fe real y verdadera. No que por las obras somos justificados, como ya lo hemos negado, sino que las obras vienen a perfeccionar la fe que justifica en el individuo. Ahora, habiendo participado de ella, de la luz de la vida, ahora con sus buenas conductas, los filipenses tenían que comunicarla a los hombres entre los cuales ellos moraban, a esa generación maligna y perversa de la cual el apóstol Pablo describe. Ahora, no solamente nos recuerda las palabras de Jesucristo en Mateo 5, sino que Pablo mismo tiene ciertamente siempre esta conciencia o pensamiento acerca de la iglesia o los miembros de la iglesia como sostenedores en alto de la palabra de vida o de la luz que alumbra al mundo. Por ejemplo, vamos a su primera carta a Timoteo y encontraremos en 1 Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, que le dice a Timoteo esto: para que si tardo tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese esta expresión: columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Centremos nuestra atención un momento, no en baluarte, que es como una defensa o escudo acerca de la verdad, porque estamos llamados a defender, a hacer apología de la fe, a contender incluso si es necesario, como dice Judas 3, ardientemente por la fe. Fuera de esto, que no es nuestro propósito ahorita, el punto es columna de la verdad. Mire a su alrededor, ¿qué hacen estas columnas? ¿Para qué se supone que están estas columnas en medio nuestro? ¿Cuál es su labor? Sostener aquello que por supuesto trae provecho y protección a quienes están debajo. Este es el papel de la iglesia, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo o miembros de la casa del Dios viviente, que es la iglesia del Señor. Sostener en alto la verdad. Sostener en alto la verdad. Cuando la iglesia sencillamente quita la verdad de en medio, toda aquella casa, por colocarlo como una analogía, toda aquella casa queda expuesta a los terrores de la intemperie y del clima, de los arrebatos del clima. Todos nosotros podemos saber claramente que una casa sin techo es inhabitable. Cada uno de nosotros nota claramente que una casa sin techo es inhabitable. Aunque tuviese las columnas, pero no tuviese techo, no tiene ningún sentido habitar allí. Expuesto entonces al sol inclemente, expuesto al frío helado de la noche, expuesto a las lluvias, expuesto a las ventiscas, expuestos al polvo o a las heces de las aves que tratarán de, por supuesto, hacer lo suyo allí. Una casa sin techo, por supuesto, no representa un lugar seguro en donde vivir. No importa que sus columnas estén allí, si no sostienen el techo, no es un lugar seguro donde vivir. La verdad del Señor, la palabra de vida, es lo que resguarda a un mundo indefenso.
Es lo que da vida a un mundo muerto. Es lo que ilumina un mundo en tinieblas. La iglesia debe ser como esas columnas que sostienen en alto firmemente la verdad. Ciertamente el mundo debería encontrar cobijo bajo lo que sostiene la iglesia, que es la verdad inmutable del Señor. Pero si la verdad fuera quitada de en medio, hermanos, ¿a dónde se cobija? Si la luz de la verdad es quitada de en medio de los que están en tinieblas, ¿con qué se alumbran? Spurgeon decía de este texto: vuestro brillo ha de consistir en gran medida en sostener la palabra de vida. Básicamente él en su escrito comentando este texto decía que la consistencia, es decir, en lo que consiste, mejor dicho, nuestro brillo, es en sostener en alto la palabra del Señor. Obviamente no atribuimos un brillo inherente a la persona propiamente. Ciertamente Dios nos transforma y vamos de gloria en gloria, pareciéndonos más y más a Jesucristo. Pero esa gloria, ese brillo, esa luz no es inherente a nosotros por causa de nuestra propia naturaleza, que sabemos que es carnal, vendida al pecado, inclinada siempre hacia la iniquidad, sino que es por causa ¿de quién? De Jesucristo. La luz, el sol de justicia, el lucero de la mañana que ha resplandecido en nuestros corazones, como dice el apóstol Pedro. Entonces, tenemos que esto es lo que Pablo está hablando. En cuanto a lo que debe ser sostenido en alto fuertemente, es propiamente la palabra del Señor. Notemos, y este punto para seguir a la siguiente sentencia en el texto, no es la opinión de los hombres, hermanos, lo que la vida de las almas de los hombres va a alumbrar, sino que es la palabra del Señor. No es tampoco las elucubraciones de los hombres lo que va a dar vida a las almas de los hombres, sino que lo es la palabra del Señor. Ahora, miremos unos textos para afirmar esto. Si nosotros vamos a Isaías 55:3, en Isaías 55 el profeta nos dice, asociando precisamente la palabra del Señor con la vida, dice: inclinad vuestro oído, Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Solo hay una palabra que puede producir vida en aquello que no está vivo. Si nosotros fuésemos rápidamente a la profecía de Ezequiel y viéramos en la profecía de Ezequiel lo que el Señor habla acerca de aquella visión del valle de los huesos secos, ¿qué encontramos allí? Exactamente lo mismo, que nuestro Señor muestra que el poder de su palabra, en el capítulo 37 de Ezequiel, en el poder de su palabra está la vida. El Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, observa, ¿vivirán estos huesos secos? Ezequiel estaba en esa visión rodeado de una muchedumbre de huesos completamente secos. O sea, no eran huesos de gente que ya se acababa de descomponer, por así decirlo, que alguna cosa todavía le quedaba dentro de los huesos. Estaban secos completamente, muchísimo tiempo de haber muerto. Y Él les dice claramente: Señor, yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Y esto es la verdad, y es la verdad de la predicación, o debe ser la verdad de la predicación de todo ministro. Nosotros no sabemos si los huesos secos han de vivir o no han de vivir. Pero cuando entonces al profeta el Señor le dice, habla, profetiza sobre los huesos secos, al comenzar la palabra del profeta, que no era otra cosa que la palabra de Dios por su orden, el Espíritu del Señor comenzó a moverse sobre todo el valle de los huesos secos, y los huesos comenzaron a juntarse uno sobre otro y cubrirse de tendones, de músculos, de piel, y por último infundió vida hasta que era una terrible huestes de personas muy bien vivificadas, vivitas y coleando. ¿En dónde estuvo el poder para vivificar lo muerto? ¿En la palabra del profeta? ¿Era el profeta inherentemente poderoso para con su palabra vivificar a los muertos? No lo era. Era la palabra del Señor lo que vivificó los huesos secos. Lo mismo sucede cuando vamos a Juan capítulo 6. Nuestro Señor Jesucristo,
en su palabra tiene el poder de dar vida. Juan capítulo 6, encontramos en el versículo 63 de este hermoso capítulo, y esta porción que nos habla de las palabras de vida eterna de nuestro Señor Jesús. Dice: el Espíritu, 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora escucha el medio por el cual el Espíritu da vida. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué cosas son? Espíritu y vida. No son las palabras de los hombres, las opiniones de la gente, las elucubraciones de las personas los que da vida a los muertos. Es la palabra de vida en el Señor. Lo que Dios habla tiene el poder de vivificar lo muerto. Coloquemos un pequeño ejemplo que hasta en lo material sucede así con el Señor. Cuando el amigo amado de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro, murió, nuestro Señor se quedó, después de recibir la noticia de que había enfermado gravemente, se quedó esperando. Y después de que pasaron unos días, se levantó y dijo: vamos, que ya nuestro hermano Lázaro duerme. Y al llegar allá, por supuesto, estaba durmiendo el sueño de la muerte. Había muerto. Y era el cuarto día, además. El día había comenzado a descomponerse. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Después de darle gracias al Señor en público, a voz en cuello, para que todos los demás les sirviera de señal, no porque no hubiera agradecido antes al Señor o porque él no supiera que podía hacerlo, sino para darle señal a los que estaban allí y apartaran su incredulidad, dijo con una orden que ni la muerte pudo resistirse a obedecer: Lázaro, ven fuera. ¿Qué causó la resurrección de Lázaro? ¿Lázaro podía acaso ayudarse a sí mismo? ¿Podía Lázaro vivificarse a sí mismo? ¿Estaba en condición Lázaro de ayudarse en medio de su mortandad? ¿Podía el albedrío de Lázaro hacer algo por él? No. Incluso siendo vivificado o resucitado por el poder de la palabra de Jesucristo, tuvieron que ayudarlo a sacarle las vendas. Es el poder de la palabra de Dios lo que vivifica. En ese mismo texto, en Juan 6, en el 68, Pedro confiesa a Jesucristo después de que Jesucristo les da una palabra muy fuerte y les dice: ¿ustedes acaso quieren irse también? No me imagino un pastor diciendo esto el día de hoy. Mucha gente estaría corriendo de los servicios. El que no quiere escuchar la palabra del Señor, está la puerta abierta. Pedro dice, he aquí una respuesta humilde hacia ello. Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor no solamente vivificaba lo muerto material y físicamente, como Él nos ha prometido resucitar un día, como Él lo hizo venciendo la muerte. La palabra del Señor nos promete resucitar, así como Él resucitó, y ser vestidos de un cuerpo de gloria como el que Él tiene. Pero no es solamente esto, la vida eterna está también en el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de vida integralmente. ¿No es acaso, en primer lugar, desde Génesis mismo, el verbo divino, el logos divino, la palabra divina, lo que causó que en un mundo de caos se ordenara y en un mundo vacío fuera poblado de criaturas vivientes? ¿Qué creó las criaturas vivientes sobre la tierra de esa creación que nos ha concedido el Señor? Ciertamente fue el poder de la palabra del Señor. Por último, en este contexto, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. En 1 de Pedro 1, 23, Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por cuál medio? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que causa regeneración? ¿O cuál es el medio que utiliza Dios para causar regeneración en un individuo? La palabra de vida. La palabra de vida. Hasta que la palabra de vida no sea usada por el poderoso Espíritu de Dios
para resucitar a una persona, para regenerarlo, la condición en la que esa persona está es muerta en delitos y pecados. Su voluntad está atada a los pensamientos de la carne y no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Está en enemistad contra Dios. Por eso dice la Escritura, nadie busca a Dios. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que en su agencia secreta mueve por medio de la palabra de vida a los corazones de piedra, convirtiéndolos en corazones de carne. Es una obra sobrenatural. Esto lo logra la palabra de vida. Cada uno de nosotros que estamos aquí, si tenemos fe genuina en Jesucristo, no fuimos renacidos por voluntad nuestra, o voluntad de hombre, o voluntad de carne, o voluntad de varón, como dice claramente Juan, sino que fuimos renacidos ¿por cuál voluntad? Por la voluntad de Dios. ¿Sabemos cuál es el medio? La palabra de vida. Así entonces es central que la palabra de vida, a esa que vivifica a los hombres, es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres. En la palabra de los hombres hay muerte y solamente muerte, porque aquello que los hombres tienen en el pensamiento es el producto de sus corazones. No dice Jesucristo, no está escrito de la abundancia del corazón habla la boca. Y así el hombre que está minado de pecado no puede hablar de otra cosa ni despegarse de otra cosa que el pecado. No son las palabras de los hombres cuyos corazones están de continuo inclinados hacia el mal, como dice Génesis 6:5. No son las palabras de los hombres los que vivifican a los hombres muertos en delitos y pecados. Son las palabras del Señor. Pero también la palabra de vida es la palabra que trae luz e ilumina. Sostener en alto firmemente la palabra de vida es sostener en alto también una antorcha, una luz que alumbra en medio de la más oscura niebla. Es una guía segura para aquellos que, tropezando en las tinieblas del pecado en este mundo, puedan guiarse en el camino correcto. La palabra es luz. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 8, versículo 20, encontramos que el profeta, hablándoles al pueblo de Israel, les dice en el 8:20, Isaías 8:20, exclama: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha, ¿qué cosa? Amanecido. Otras versiones dicen resplandecido. No les ha fulgurado la luz. La luz no ha alumbrado sobre ellos. ¿Qué está diciendo Isaías inspirado por el Espíritu Santo? Que donde la ley y el testimonio del Señor no se levanta en alto, no hay luz. Que todo aquel que habla debe hablar conforme a la ley y al testimonio del Señor, a la palabra del Señor. Si no habla conforme a la palabra del Señor, no le ha resplandecido la luz. Encantadores, adivinos, mediums, brujos, hechiceros, falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas están todos en una misma categoría. No les ha resplandecido la luz. Mientras la palabra del Señor no sea sostenida en alto, no hay luz, ni para los que escuchan, ni para los que hablan. Quien no habla conforme a la palabra del Señor no le ha resplandecido. Y en esa misma oscuridad habitarán aquellos que escuchan las palabras que no son las palabras de Dios. En el Salmo 119, hágase el favor usted de escuchar, hermano, o leer si tiene el deseo de leer todo el Salmo 119. Es una oda a la palabra del Señor. Es una poesía a la palabra del Señor. Literalmente, es una poesía dedicada a la gloria del Señor y su palabra, toda ella. Pero si vamos al Salmo 119, en particular a dos versículos, en el Salmo 119, 105, la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es a mi camino? Lumbrera a mi camino. ¿Qué hace una lámpara? Alumbra. ¿Qué hace una lumbrera? Da lumbre. La palabra del Señor alumbra nuestros pies para no tropezar. La palabra del Señor alumbra nuestro camino para no desviarnos del sendero que debe estar delante de nosotros.
en el 119, en el 130, escuche, muy propicio a nuestro momento, justo ahorita, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La luz está en la palabra del Señor, así como la vida. Por último, 2 de Pedro capítulo 1, para aquellos que gustan en este mundo caótico y en esta suerte de cristianismo posmodernista, en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 19, aquellos que se la pasan buscando palabras proféticas en cuanto gurú espiritual evangélico puedan colocar su confianza en brazos de carne, cuyas cañas cascadas un día les atravesará la mano como Dios prometió. Mas Pedro dice de la palabra del Señor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es la antorcha que brilla en medio de la más oscura niebla? Es la palabra del Señor. Cuando sostenemos la antorcha de la palabra del Señor por nuestra cercanía a ella, somos iluminados. Somos vistos por los que están en tinieblas, no porque hay una luz inherente en nosotros, sino porque sostenemos en alto la palabra de vida. Cuando sostenemos la antorcha de vida, su luz cae primeramente sobre nosotros, y los que habitan en tinieblas pueden ver el fulgor de esa luz y acercarse a ella. Pero es en la palabra del Señor en donde habita la luz. La palabra del Señor vivifica, la palabra del Señor alumbra. Es la palabra del Señor la que debemos sostener en alto. Volvamos a Filipenses 2. El apóstol Pablo prosigue y dice en el versículo 16 que ellos deben estar sosteniendo la palabra de vida firmemente en alto, asidos fuertemente, reteniendo esa palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esta expresión? Y aquí colocamos otro segundo paréntesis. En la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, él constantemente habla de la parucía del Señor Jesucristo, del día en el que Cristo ha de regresar por su pueblo. Nosotros creemos que Cristo volverá por su pueblo, hermanos. Nosotros, junto con el Espíritu, porque dice la Escritura, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven pronto, Señor Jesús. No puede haber un cristianismo real allá donde un corazón está seco del deseo de que Cristo vuelva por su pueblo. Quienes son creyentes genuinos están amalgamados a la promesa de la parucía del Señor. No pueden vivir sin pensar en el pronto regreso del Señor. Pablo es una muestra de ello. En cada carta, con ánimo, con esperanza, con seguridad, con deseo, ansia y anhelo, habla de que un día Cristo volverá, el día del Señor Jesucristo. Note, paréntesis dentro de paréntesis, sería corchete, dentro de paréntesis. En el Antiguo Testamento el día del Señor generalmente era el día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor. Todas veces que los profetas en el Antiguo Testamento utilizaban la expresión el día de Jehová, al menos generalmente, esto hacía expresión de alguna forma, un día en que el Señor iba a juzgar. El día de Jehová era día de juicio, era día de corrección, de disciplina, de condenación, de destrucción, según fuera el caso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, una de las cosas que se nos suele repetir y repetir y repetir es que el Señor Jesucristo volverá para juzgar todas las cosas. Su pueblo le espera con ansias y deseo y con un calibre de gozo incomparable, porque ellos están salvos por causa de su sacrificio. Porque la confianza en el Señor Jesucristo nos embarga del gozo,
nos embarga de la esperanza sólida e inconmovible de que no seremos destruidos. Pero ¿qué hay de aquellos que no están en esta arca de salvación llamada Jesucristo? No hay otra cosa que destrucción fuera de esta arca. Esta arca, calafateada con la sangre de Cristo por dentro y por fuera, no permite que la destrucción del juicio divino penetre a aquellos que están morando o están en esta arca. Pero aquellos que están por fuera de esta arca de salvación están destinados a perecer, destruidos por el justo juicio de Dios en el día de Jehová. ¿No dice el apóstol Pablo que ese día serán juzgadas no solamente las obras, sino los pensamientos de los hombres conforme al evangelio que él ha predicado? Ciertamente está escrito. Habrá resurrección de muertos, habrá resurrección de vivos y de justos y de injustos. Y esa resurrección será para juicio. Aquellos que no están en Cristo recibirán el pago por sus pecados, por las obras que hayan cometido estando en este cuerpo y los pensamientos malignos que contra Dios han cometido estando en esta vida. Pero para el apóstol Pablo parece que en este contexto, cuando habla acerca de ello, dado que habla de su iglesia, habla precisamente del amor al Señor, de su pueblo, él espera más bien tener alabanza y gloria en el día del Señor Jesucristo, en el día del juicio. Ven cómo la confianza de Pablo le aventura a poder afirmar cosas como esta. Él desea poder gloriarse en la presencia del Señor, no de que sus obras lo salvaron, evidentemente no, él es el defensor máximo de la salvación por gracia, por medio de la fe, no sin obras, Él lo que dice es precisamente que él espera poder tener la alabanza de una buena obra hecha después de haber sido salvo por el Señor. Y en esta obra es la obra de su ministerio, lo que él constantemente ha estado predicando y enseñando, no solo a los filipenses, aunque aquí escribe a los filipenses, sino a todos aquellos a los cuales él ha podido instruir en la palabra del Señor. Ahora, note esto. Es muy usual en Pablo hablar acerca del día del Señor, pero solo en Filipenses y hasta este capítulo, este texto que estamos leyendo, ya él lo ha mencionado 3 veces. Ciertamente está utilizando la expresión el día del Señor como un estímulo, por supuesto, para animar las almas de los inestables o los impacientes o algunos de aquellos que tienen debilidad en su alma, pero también para reprender a aquellos que piensan que el día del Señor se aletarga tanto que todavía no llega. Cuidado. Las 3 veces que Pablo anuncia acerca del día del Señor en esta carta son Filipenses 1:6, Filipenses 1:10 y este texto en cuestión, Filipenses 2:16. Ahora, en ese día Pablo espera poder gloriarse por ellos, es decir, alegrarse profundamente de que toda la labor que él realizó entre ellos no fue en vano. Pablo suele referirse a los hermanos que él ha instruido en el Evangelio como su gloria. Fíjense esto. Hablando acerca de la eternidad, Pablo mira a sus hermanos que él ha instruido, aquellos de los cuales él fue constituido ministro del Evangelio, los llama su gloria en el Señor. 2 Corintios 1:14 pueden corroborar esto. 2 Corintios 1:14. También les llama esperanza, gozo o corona de gloria. 1 Tesalonicenses 2:19. Y por supuesto en esta misma carta, 2 capítulos más adelante, en Filipenses capítulo 4, versículo 1, les dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay algo que especialmente se nos muestra en estos textos, y es de lo que estamos hablando en el 2:16. Pablo está trabajando con afán en medio de ellos, preocupándose por las ovejas del Señor, apacentando las ovejas del Señor, nutriéndole con la palabra del Señor a cada uno de ellos, porque él tiene el deseo de glorificar a Cristo y de que las almas se salven y de alcanzar alabanza en el Señor. Corona les llama, gloria y esperanza les llama a su labor en el Señor, a su trabajo en el Señor. Así que
es entendible después de esto, es razonable encontrarse que el apóstol Pablo diga: no me gustaría encontrar en el día del Señor Jesucristo que yo he corrido en vano o en vano he trabajado. Es como si Pablo dijera junto al salmista, clamando a la gracia del Señor: confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos, como dice el salmista en el Salmo 90. Es como si estuviera clamando a la gracia del Señor: Señor, confirma la obra de nuestras manos. Él no quiere llegar al día de Jesucristo y encontrar que aquellos por los cuales tanto había corrido, pues no estuvieran allá. Que después de tanto predicarles el Evangelio, después de tanta instrucción, después de tanta enseñanza, después de tanta reprensión, hubiera corrido en vano o trabajado en vano. Hermanos, eso da una advertencia para nosotros también. Que si de nosotros, habiendo en medio nuestro personas que día tras día reciben la instrucción, visitas pastorales, consejerías, reprensiones, catecismos, instrucciones de seminario, día del Señor, palabra parejo, y no llegan al reino de los cielos. Cizaña en medio del trigo le llama a Jesucristo. Un árbol estéril que no da fruto le llama a Jesucristo, a cuya raíz está colocado un hacha para ser cortado y ser echado en el fuego eternamente. Ningún ministro quisiera sentir esto que el apóstol Pablo está diciendo allí. Concordamos como ministros en esto, nos duele. No quisiéramos haber corrido en vano o trabajado en vano con la gente a la que día tras día, noche tras noche, tragó de nuestras lágrimas y de nuestro consejo vez tras vez. Ninguno de los ministros, al menos de los que conozco, que son verdaderos ministros del Señor, desearía haber corrido en vano o trabajado en vano, haberse esforzado tanto para no encontrar su corona, su gloria y su esperanza en el reino de los cielos. El apóstol espera no haber corrido en vano, haciendo referencia a aquellas carreras pedestres que en la antigua Grecia, unos 700 años antes de Cristo, se formaron en Grecia. Eran muy famosas estas carreras. Y evidentemente, por supuesto, cuando Roma se hace del imperio, pues estas cosas se siguen llevando a cabo en la Grecia antigua, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo de nuestro apóstol Pablo. Y él, como viajante, como alguien que era misionero y que iba de un lugar a otro y que ha recorrido tanto en aquel tiempo, por supuesto había estado muy seguro con mucha seguridad había visto cada una de estas cosas que se llevaban a cabo. ¿Okay? De hecho, de allí, dato curioso, de allí viene la palabra estadio, ¿sí? De estadio en el latín, que habla precisamente de permanecer en una carrera a pie. Entonces, cerrado ese pequeño dato curioso allí, el asunto es que Pablo utiliza esta analogía de la carrera, porque se supone que en aquellas carreras competían para alcanzar un premio, ¿correcto? Nosotros mismos lo podemos ver el día de hoy en los Juegos Olímpicos y otros. Se suponen que compiten los competidores, ¿para qué? Para alcanzar una corona, una diadema, un premio, ¿sí? Y gozar de ello. Ahora, en ese contexto es todo un premio, una diadema terrenal, una corona terrenal, un premio terrenal. Pero Pablo nos muestra que estaba corriendo, que estaba trabajando, porque el vocablo que utiliza para trabajar allí, cuando dice trabajado en vano, trabajar implica una labor que lleva mucho esfuerzo, que exige de él preparación y todo su ser abocado a esa tarea. Y él está compitiendo allí, no para encontrarse al final, por supuesto, que había corrido en vano, que había hecho todo su esfuerzo pues en vano. Ese es el punto del apóstol Pablo cuando utiliza esa analogía: haberse esforzado muchísimo siendo estéril su afán y labor. Entonces, Pablo continúa diciendo que si los filipenses se ocupan de su salvación, si ellos resplandecen como luminares y sostienen en alto la palabra de vida, la verdad,
Entonces él dice en el versículo 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Vamos a la primera sentencia: aunque sea derramado en libación. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Con esto nuestro hermano se está refiriendo a su muerte. Ya voy a dar una breve explicación de lo que es una libación según la palabra del Señor, porque él está utilizando figuras del Antiguo Testamento. Pero él está haciendo referencia a su muerte. El apóstol Pablo sabe que en la vida de predicación del Evangelio que él lleva, confrontando el mal, la injusticia y los poderes del diablo, claramente, y como le había sido anunciado, él habría de morir por martirio. Es decir, le sería arrebatada la vida, le sería quitada la vida por medio de un martirio. Así el apóstol Pablo, desde que escribe en el capítulo 1, está diciendo: sí, pues yo muero o vivo, yo quisiera escuchar que ustedes andan bien en el Evangelio. Si a mí me sueltan o no me sueltan de la cárcel, yo quiero saber que ustedes están firmes en el Evangelio. Me llegue la hora de partir de esta tierra, o yo pueda volver a salir a vosotros e instruirles y volver a ver su rostro, yo quiero saber que sostienen en alto la verdad y que batallan por el Evangelio. Aquí dice exactamente lo mismo: y aunque sea derramado como libación. Una expresión similar la utilizó el apóstol Pablo unos años más tarde, cuando escribe a Timoteo, casi unos meses antes de su ejecución. En 2 Timoteo podemos encontrar que el apóstol Pablo utiliza esta expresión nuevamente, diciéndole esta vez a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Allí, cuando dice yo ya estoy para ser sacrificado, el vocablo que se utiliza es el mismo vocablo que se utiliza en nuestro texto en cuestión. Se refiere a una libación. La libación era una especie de sacrificio o de ofrenda presentada al Señor, pero este sacrificio no era un sacrificio cruento de sangre como tal, no era un holocausto, sino que era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el sacrificio o a la par del altar, según fuera el caso, porque habían distintos tipos de libaciones en el Antiguo Testamento. Ahorita voy a dar algunas citas acerca de ello. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo unos meses antes de ser ejecutado por el Imperio Romano por causa de la predicación del Evangelio es: yo ya estoy para ser derramado como una libación. La conciencia del apóstol Pablo en cuanto a su vida y a su propia muerte es una ofrenda para el Señor. Pablo, que después de su conversión había estado viviendo para predicar el Evangelio, ahora veía su muerte precisamente como una ofrenda al Señor. Todo lo que había vivido en la fe de Cristo era ofrenda al Señor. Ahora, en la hora de su muerte, no podía pensar otra cosa que mi muerte también es un sacrificio y ofrenda al Señor. Si volvemos a Filipenses 2, encontraremos que antes de ello, en el Filipenses capítulo 1, entendemos ahora también la frase de nuestro apóstol Pablo allí, diciendo pues que si vive o si muere, el Señor es dueño de todo y va a ser glorificado en todo. ¿No es así? Y también dice claramente: para mí el vivir es Cristo. Esa parte es buena decirla, es sabrosa, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Y la segunda parte de ese texto que dice: y el morir es, ¿qué cosa? Pero esa ganancia no le gusta a mucha gente. La muerte solamente puede resultar en ganancia para aquel que ha vivido por, en y para Cristo, porque se reconoce a sí mismo de Cristo. Por eso dice: aunque fuera derramado en libación, yo me voy a gozar. ¿Qué clase de pensamiento es este? Ciertamente uno que está imbuido en la palabra de vida, que ha sido completamente poseído, penetrado por la palabra de vida, tanto que le rebosa en cada cosa que dice, hace, piensa o proyecta. Este verdaderamente es un creyente en alma y un ministro del Señor. Breve definición de libaciones, para tenerlo conforme a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y saber qué hablaba Pablo aquí. Las libaciones eran ofrendas líquidas presentadas a Dios, eran derramadas junto con alguna otra ofrenda o sacrificio. ¿Qué significaban? Completa sumisión a Dios, primero.
una rendición. Cuando se derramaba completamente significaba que estoy a tus pies. Es obediencia, es sumisión voluntaria, es completa. No te estoy negando una parte de mí, es todo. Completa sumisión a Dios. Pero también que aquello sobre lo que se libaba estaba siendo consagrado a Dios, como cuando en Génesis Jacob hizo ofrenda de libación de aceite, propiamente fue allí, sobre una piedra, consagrando aquel lugar y aquella piedra como señal para las generaciones y todo el resto de la historia allí en Génesis. Así entonces Pablo está conectando la idea de su partida sobre la faz de esta tierra hacia el Señor como una libación de las que eran ofrecidas en el Antiguo Testamento por ley de Moisés en los sacrificios que Dios había mandado. Esto tiene coherencia porque él precisamente está diciendo, aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Lo notan? Tiene total congruencia. Si él se ve a sí mismo su muerte como una libación, es decir, que su sangre vital es derramada como una ofrenda libada ante el Señor sobre el sacrificio de la fe de los filipenses, entonces por supuesto tiene todo el sentido, todo el panorama que él está hablando en ese texto. Él habrá hecho todo lo que tenía que hacer y sumiso se derrama ante el Señor, mientras el sacrificio de los filipenses es presentado a Dios. El sacrificio de la fe de los filipenses es presentado a Dios. No importa que él sea libado, mientras ellos siguen siendo sacrificios vivos para el Señor. ¡Qué corazón, qué hermoso! Ahora, los que están anotando pueden anotar estos textos. Estas ofrendas líquidas ofrecidas en el Antiguo Testamento, que se daban como ofrendas de libación o sacrificio de libación, que estaban acompañando los holocaustos y otros tipos de ofrenda que no es menester entrar en detalle el día de hoy, podemos verlo en algunos textos como Éxodo 29, del 40 al 41, Éxodo 29, 40, 41, Levítico 23, versículos 12 y 13, versículo 18, versículo 37 de ese mismo Levítico 23, o también Números 15, del 4 al 10. En estos textos y en otros muchos, no pretendo ser exhaustivo, podemos notar claramente que la libación era mandada por el Señor y era para acompañar los sacrificios que se presentaban ante el Señor. Ahora, puesto que Pablo inmediatamente de su libación habla del sacrificio y del servicio de la fe de los filipenses, él estaría pensando entonces precisamente en que su muerte vendría a ungir o consagrar de alguna manera el sacrificio y liturgia o servicio de la fe de los filipenses mientras ellos seguían vivos. Esto es una declaración completamente razonable con el pensamiento de Pablo, como ya lo hemos visto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No nos asombra entonces que termine diciendo en ese texto, en ese mismo pasaje, me gozo y me regocijo. Gozo y regocijo. Hay plenitud de alegría en él, aunque él sea llevado a muerte. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de Pablo? Bien, que él encuentra que su vida es una ofrenda a Dios y su muerte es una ofrenda a Dios. No hay distinción. Mientras vivió, vivió como ofrenda al Señor, y cuando murió, murió como ofrenda al Señor. Es un pensamiento completamente distinto al que el cristiano moderno tiene el día de hoy. Pero el cristianismo, el mero cristianismo, el normal, el que se nos muestra en la Escritura, el que está sin aditivos y sin sustracciones, confía en el Señor tanto en la vida como en la muerte. A Dios le pertenece en vida, a Dios le pertenece en la muerte. Llega la vida, glorificado seas. Llega la muerte, glorificado seas. Vivo para ti, Cristo, y muero para Cristo también, para que el Señor sea glorificado tanto en la vida como en la muerte de aquellos que creen en Él. Alexander Sauter dice acerca de esto: es el derramamiento de la propia sangre vital en el servicio y el sufrimiento. Note, hermano, que con todo esto el apóstol Pablo no está dejando por fuera precisamente el asunto de lo sacrificial. Ya venía hablándoles al pueblo cristiano en Filipos que debían seguir el ejemplo de Cristo, y Cristo pues se dio como sacrificio por su iglesia, y si Él murió por nosotros, luego nosotros pues moriremos por Él, como nos manda la palabra del Señor. Viviremos y moriremos por la causa de Él, por su corona y su pacto. Pero el apóstol Pablo nunca aleja el camino de la fe del sacrificio.
o del servicio. Y esto es una muestra de ello, porque él dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Quiero detenerme un momento aquí. Sacrificio y servicio de vuestra fe. Palabras muy olvidadas en nuestro tiempo, pero que constantemente están siendo enfatizadas en la bendita palabra del Señor. Sacrificio, servicio, sacrificio, servicio. ¿Qué vino a hacer Jesucristo aquí? Hacer un sacrificio por nosotros, para Dios. Y vino a servirnos a nosotros, sirviendo a Dios también. Dios en carne hizo sacrificio para liberarnos. Dios en carne nos sirvió a nosotros. He venido para servir y no para ser servido, decía nuestro Señor Jesucristo. He venido para dar mi vida en rescate de muchos. Cada pensamiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos mostraban precisamente que se perfilaba hacia el sacrificio que ya estaba premeditado y profetizado que ocurriría con Él. Y cada acto, cada palabra, cada enseñanza era en servicio a Dios y en servicio al pueblo de Dios. Cristo es el más grande ejemplo de sacrificio y servicio que hay en toda la Escritura. Es el Dios hecho carne, humillándose para servir a quienes no lo merecen y sacrificándose en lugar de ellos para darles vida en lugar de muerte. Así entonces los filipenses debían entender que la fe en ese Jesucristo, no en el ídolo que se han manufacturado algunos corazones el día de hoy, llamándole Jesucristo, pero no tiene nada de lo que la Biblia manda, parece un Jesucristo hippie. Este Jesucristo en el cual uno confía, este de la palabra del Señor, este que predicaba el apóstol Pablo, la fe a Él traerá consistente y necesariamente sacrificio y servicio. Usted no puede arrancar de la naturaleza de la fe aquellas características sacrificiales y serviciales. No puede. Quien tiene fe verdadera y genuina tendrá una vida en sacrificio al Señor. Quien tiene una fe verdadera y genuina tendrá un servicio al Señor y a su santo pueblo, por supuesto. Notemos esto. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Falta poco, hermanos. No se preocupen. Ya vamos a terminar. Romanos 12. En el primer versículo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quisiera detenerme a hacer muchas anotaciones en este texto, pero no puedo. Aquí hay un culto racional que se levanta hacia Dios. Aquellos que huyen de la razón o que creen que no hay nada razonable o racional que presentar a Dios. Nuestra fe es racional. Nuestra fe es entendida. Los entendidos brillarán como luminarias en el firmamento, dice Daniel. ¿Ok? Por la fe entendemos, dice Pablo en capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 3. Por la fe entendemos. Nuestro culto es un culto racional. Pero note que nuestro culto, presentado a Dios en todo momento y en todo lugar, es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un sacrificio. ¿De dónde saca Pablo la idea de un sacrificio? ¿Le llegó de repente? ¿Es nueva en el Nuevo Testamento? No lo es. Lo saca de los holocaustos, precisamente, que Dios mandaba en el Antiguo Testamento como sombra del sacrificio de Cristo, de aquel que había de venir a ser el verdadero sacrificio, cuya sangre era verdaderamente la que expía los pecados y no de los toros y los machos cabríos. Aquello era sombra. Pero Pablo se apoya en aquella sombra para ilustrar que el creyente vive como un sacrificio vivo delante de la presencia del Señor. Tú no puedes separar la vida sacrificada a Dios de la fe. Quien dice que tiene fe en Cristo debe vivir una vida sacrificada para Dios. Quien se sacrifica para Dios no busca hacer su propia voluntad. Quien se sacrifica para Dios no rehuye de la voluntad de Dios. Quien se sacrifica para Dios no le reserva algo de sí mismo fuera de Él, diciendo: te doy todo excepto esto, Señor. Todo te pertenece, Señor, excepto mis hijos. No me toque mis hijos, Señor. Hijolatría o esposalatría, esposolatría.
No me toques mi esposo o mi esposa, Señor. Todo menos eso. Mi trabajo, Señor. Mi dinero, Señor. Quien tiene fe genuina y verdadera tiene una vida sacrificada delante del Señor continuamente hasta que muera. Es un sacrificio que se va quemando, y como el Antiguo Testamento lo mostraba, se va quemando hasta que se queme completamente. ¿Acaso no se quemaba completamente el holocausto? ¿Acaso debía retirarse sin haberse quemado completamente? ¿No decía la ley de Jehová que debía quemarse completamente y luego las cenizas ser derramadas al costado del altar? Completamente quemada debía ser presentado el holocausto. Era una ofrenda al Señor, era un sacrificio al Señor. Hasta que todo hubiera sido quemado, no había terminado el sacrificio. ¿Qué significa eso? Exactamente lo mismo. La vida cristiana, la vida de la fe genuina es un sacrificio vivo al Señor. Y hasta que cada uno de nosotros muera en esta tierra, estamos en sacrificio al Señor. Estamos sobre el altar del Señor. Estamos siendo consumidos por el fuego del Señor para presentarnos como olor grato ante su presencia. Santo y agradable al Señor. Lo mismo va para el sacrificio y el servicio. Aquellos que quisieran escudriñar cómo la vida cristiana está llena también de sacrificios de alabanza y otros sacrificios de otras índoles, puede ir a Hebreos 13, 15 al 16, o Primera de Pedro 2, 5. Hebreos 13, del 15 al 16, y Primera de Pedro 2 y 5. Tal sacrificio, hermanos, siempre está en el marco del servicio al Señor y a sus santos. El mismo vocablo usado por Pablo para sacrificio es precisamente ese vocablo que se utiliza para dar a entender los sacrificios de sangre que se presentaban ante el Señor. Y estos sacrificios que se presentaban ante el Señor era el servicio que Él demandaba en el templo. ¿Recuerdan? Que Él demandaba que se hicieran los sacrificios en el templo pasado, aquello que era sombra de lo que había de venir. Estos sacrificios formaban parte de la estructura servicial con la cual se atendía al Señor. Ya nosotros no repetimos los sacrificios del Antiguo Testamento en nuestra era. No lo hacemos porque Dios asimismo mandó que cesara aquello que era solamente tipo cuando el antitipo llegara a cumplir la realidad. Y la sombra no es la realidad. La realidad es Cristo, el cuerpo, la sustancia es de Cristo. Llegado Cristo, estos sacrificios cesan en ese sentido. Ahora espiritualmente nosotros nos levantamos como un sacrificio vivo al Señor en el marco del servicio a nuestro Dios. Ese es el punto del apóstol Pablo. Dice entonces, me gozo y me regocijo, terminando el apóstol Pablo con los últimos dos textos en cuestión. Dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Realmente Pablo estima tanto la obra del Señor, que si los filipenses se ocupan de su salvación con temor y temblor, y de manera irreprensible, pura y sin mancha, como luminarias alumbran entre las tinieblas del mundo, sosteniendo en alto la palabra de vida, si sucediendo esto le toca ser derramada su vida como libación, él verdaderamente se gozaría y se regocijaría. Tal es su convicción que incluso invita a los filipenses a regocijarse también con él si llega a ser coronado con el martirio. El tener gran gozo por sufrir en la causa de la proclamación del Evangelio de Cristo y la edificación de su iglesia es una de las grandes características de quienes verdaderamente aman al Señor y aman a su iglesia. Claro que sí. Si verdaderamente alguien ama más al Señor y a su iglesia que a todas las demás cosas, ¿le parecerá cosa completamente mala morir por la causa de Cristo? ¿Puede alguien que verdaderamente ama al Señor y ver que le ha de ser quitada la vida por causa del Señor, de la predicación del Evangelio, del reino inconmovible del cual Él es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Puede alguien en esa condición que verdaderamente ama al Señor ver su muerte como mala?
No, no lo es. Pero si algunos de nosotros en esta sala, cuando hemos estado cerca de la muerte, si hemos estado por la voluntad de Dios cerca de la muerte, hemos tenido temor de la muerte y no un deseo de llegar a Dios, por cuanto hemos vivido honrando y sirviendo al Señor y lo que queremos es la corona que nos tiene preparada, es posible que no se esté amando al Señor como Él merece ser amado. Si nuestra vida no va siendo un sacrificio y servicio al Señor, y primeramente por medio de su iglesia, si esa no es la fe que nos caracteriza, probablemente nuestra fe no sea fe genuina. Y de ello habla la Escritura diciendo que cada uno debe examinar su fe, probarla, a ver si verdaderamente anda en el camino de la fe. Algunos rehuyen de la muerte, no porque, como Pablo dice en el capítulo 1 de Filipenses, pudiera quedarse a ministrar más tiempo el Evangelio, porque eso es más provechoso para la gente que esté en tinieblas o para la iglesia. No, algunos rehuyen de la muerte porque tienen negocios que atender, porque tienen algún fruto material que obtener, porque están recién casados y quieren gustar del matrimonio, porque aún no han tenido hijos y quieren tener hijos. Todas estas cosas en un sentido son legítimas, pero cuando ocupan el primer lugar en el corazón de alguien, eso es idolatría. Eso es hacerse un ídolo. Quien ama al Señor verdaderamente tiene una fe que lleva su vida a ser sacrificio y servicio notable al Señor. No le va a importar nada más. Fuera de ello, no le va a importar nada más. No es que no va a atender las cosas que debe atender, es que nada se comparará con esa fe al Señor, con ese servicio, con ese sacrificio al Señor. Cada área de su vida la va a sacrificar a Dios, como Abraham, el padre de la fe, que manifestó su fe y la justificó por medio de entregar a su hijo en sacrificio en la prueba que Dios le había hecho. Dios no nos demanda hoy que sacrifiquemos literalmente a nuestros hijos, pero Él demanda que entreguemos absolutamente todo. Un sacrificio vivo no es un sacrificio realmente hasta que todo ha sido quemado en la presencia del Señor. Si queremos ser olor grato al Señor, la ofrenda debe ser quemada por completo. Culmino con esto. Voy a dar 5 preguntas de reflexión y antes de ello un pensamiento de Juan Calvino al respecto. Dice de Pablo: esto es enseñar el Evangelio de todo corazón, cuando estamos preparados para confirmar con nuestra propia sangre lo que enseñamos. Sí, eso es básicamente lo que Pablo estaba instando y reprendiendo a los filipenses. Estuvieran dispuestos en su testimonio, en su vida, en su conducta, a hacer un sacrificio para el Señor, que alumbraran, que levantaran en alto la palabra de vida, y que Él, por supuesto también Él, estaría gozoso de derramar su propia sangre vital, su propia vida, como libación al sacrificio de ellos. Estaría gozoso, le pide que se gocen con Él, dispuesto a confirmar con su propia sangre lo que Él enseñaba. Bendito sea Dios. Puestos de pie, hermanos. Primera pregunta de reflexión. ¿Estamos sosteniendo en alto la palabra de vida de tal manera que los que nos rodean puedan ser iluminados y vivificados con la verdad que predicamos y practicamos? Eso es lo que mandó Pablo a los filipenses. Y nos manda el Espíritu a nosotros también. Estamos sosteniendo en alto la palabra de vida de tal manera que los que nos rodean puedan ser iluminados y vivificados con la verdad que predicamos y practicamos. Segundo, ¿hay entre las gentes de esta tierra algún gozo o corona por los cuales nuestra alma se aflige, corre y trabaja extensamente para formarles en el Señor?
Para Pablo, su corona, su gozo, su gloria, su esperanza, en ese contexto en el que hemos hablado en este pasaje, en los filipenses y otros hermanos de otros lugares a quienes él le había predicado el Evangelio y a quienes había formado en el Señor. Hay entre las gentes de esta tierra un gozo o corona para nuestras almas, por los cuales no corrimos, nos afligimos y trabajamos profunda y extensamente. Tercero, ¿tiene nuestra alma algunas vidas trabajadas en el Señor por las cuales estaríamos gozosos de ser derramados como libación? ¿Las hay? ¿O vivimos una vida completamente individualizada, con una fe completamente personal? No tiene nada que ver con los hermanos, no tiene nada que ver con la gente del mundo, nuestra fe. No podemos ser derramados como libación por nadie, sobre el sacrificio de la fe de nadie. ¿Esa es la vida que estamos llevando? Cuarto, ¿presentamos constantemente a Dios nuestra vida de fe como un sacrificio vivo y un servicio agradable a su santo nombre? Quizá una de las más difíciles en este contexto. ¿Hay áreas de nuestra vida que no estamos sacrificando al Señor en la fe de Cristo? ¿Hay áreas de nuestra vida en las cuales no le estamos sirviendo al Señor de la vida? En donde la luz de la palabra aún no ha alumbrado. ¿Hay áreas de nuestra vida que no hemos entregado y sacrificado en la fe? El Señor lo sabe, tú lo sabes también. Quinto y último, ¿tendríamos verdadero y genuino regocijo si nos toca morir por la corona y el pacto de Cristo? ¿Tendríamos verdadero regocijo si nos tocara morir por la corona y el pacto de Cristo? ¿O estamos tan aferrados a esta vida que vivimos en detrimento de la vida eterna? Que el Señor nos ayude y nos guíe por el camino de la verdad. Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace disensión, Señor, entre los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Parte las coyunturas. Y delante de tu presencia, Señor, todo está desnudo. Delante de ti, a quien tenemos que dar cuentas, nada está oculto. Nuestros corazones ahí están, Señor, delante de ti. Y ahora rogamos que tu palabra penetre en nuestra alma, Señor, para que nuestros afectos sean volcados hacia ti, para que nuestro entendimiento sea nutrido con lo que hemos de entender, para que nuestros afectos sean nutridos con lo que hemos de ser afectados, para que nuestra voluntad sea movida con aquello por lo cual debemos movernos, para que al final nuestras manos y pies se muevan a hacer tu voluntad, porque así tú lo has determinado. Produces en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Así que nos encomendamos a tu mano. Obra en nosotros, bendito Espíritu de Dios. Por lo que Cristo hizo a nuestro favor, obra en nosotros, Espíritu de Dios. Padre, te rogamos que dispense sobre tu pueblo, Señor, el fruto del Espíritu. Y que la fe, Señor, que viene a nuestra vida, la que necesitamos diariamente para afianzarnos, Señor, a tu palabra, sea una fe que sea inquebrantable. Una fe que salga incólume ante las adversidades o las presentaciones de este mundo. Señor, te rogamos, haznos crecer como esto que hemos estudiado. Te lo rogamos, haznos crecer a la par, a semejanza de Jesucristo, tu Hijo. Así como claramente tú dices que hemos sido predestinados a asemejarnos a Él. Queremos, Señor, que esta obra sea llevada a cabo en nosotros y nos parezcamos cada vez más y más a quien llamamos Señor y Redentor de nuestra alma. No queremos vivir para nosotros mismos. No queremos vivir, Señor, negando la vida eterna y abrazándonos a esta vida. Pues tú has dicho claramente que uno que busca preservar su vida en esta tierra ha perdido la vida eterna. Pero aquellos que pierden esta vida buscando encontrarte a ti, han ganado verdaderamente la vida. Bendito Dios. Abrazamos esa paradoja. Queremos verdaderamente vivir para ti. Queremos verdaderamente glorificarte. Que podamos decir junto con Pablo que aunque nuestra vida sea derramada como libación, nos gustaría gozarnos si eso acontece. Como nuestros hermanos de antaño,
quienes quemados en una pira, vivos, cantaban a ti salmos, cánticos espirituales e himnos, mientras literalmente el humo de sus cuerpos calcinados subía a tu presencia, y ellos veían el morir por tu causa como un honor. Como Pedro y Juan al salir después de ser, Señor, latigados del Sanedrín, gozosos salieron de haber sido tomados en cuenta para sufrir por la causa de tu Hijo. Padre, danos este corazón. Danos, provéenos este corazón. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Con tu bendita palabra, que es como fuego, que es como mandarria que desmenuza la piedra, desmenuza el duro corazón de nuestro pueblo. Y crea en nosotros un corazón de carne, un espíritu noble sea depositado en nosotros. Tu ley sea escrita en nuestros corazones y mentes, y que vivamos para glorificarte a ti, cumpliendo aquello que tú nos has mandado, para honra y gloria de tu nombre. Lo rogamos, lo pedimos, doblegada nuestra cerviz, nuestra alma humillada ante ti, porque tú eres digno, porque tú eres el soberano de los reyes de la tierra, porque tuyo es el cielo, tuyo es la tierra y debajo de la tierra. Tú gobiernas en el cielo, gobiernas en la tierra, gobiernas en el averno, en los infiernos. Tú gobiernas sobre todo. Nadie es comparable a ti. No hay Dios que pueda hacer las cosas que tú haces, ni obras que puedan igualarse a las tuyas. No las hay. Tú eres nuestro Dios. A ti, Señor, dedicamos el sacrificio de nuestras vidas hasta que tu Hijo vuelva por nosotros, o hasta que partamos de esta tierra. Seremos un sacrificio vivo para ti. Renovamos nuestro voto y pacto ante ti. En Cristo Jesús. Amén.